En cuanto él se acercó por detrás de mí aquella tarde, tan cerca que pude sentir su respiración caliente deslizándose por mi cuello, supe que mi vida estaba a punto de romperse en dos. No entendí de inmediato qué estaba pasando, solo sentí su presencia enorme, firme, inevitable. Ese cuerpo que parecía llenar el espacio entero de mi recámara, ese silencio cargado que anunciaba una tormenta imposible de detener. Y lo que sentí rozando mi espalda fue lo suficientemente real para borrar de un solo golpe 6 años de soledad, 6 años de silencio, 6 años de creer que mi corazón había sido sellado para siempre después de la muerte de Javier. Pero antes de contarte cómo todo comenzó a derrumbarse, o a reconstruirse, necesito contarte quién era yo antes de esa tarde y por qué ese instante fue el punto en el que mi vida dejó de ser la vida de una viuda resignada y empezó a transformarse en algo que nunca imaginé volver a experimentar a mis 56 años. Mi nombre es Adriana Flores, vivo en Campeche, en una casa colonial que heredé de mis padres, un hogar inmenso donde el eco de mis pasos se mezclaba con el eco del pasado. Techos altos, mosaicos que Javier y yo habíamos restaurado con nuestras propias manos, paredes gruesas que guardaban risas, peleas, cumpleaños, días comunes y silencios eternos. Durante décadas esa casa fue un refugio. Luego, cuando Javier murió de un infarto fulminante mientras manejaba su viejo sedán de regreso de la refinería, se convirtió en una especie de mausoleo íntimo donde yo permanecía por costumbre, no por elección. Vivíamos solos los últimos años. Nuestras hijas, Lucía y Patricia, ya tenían sus propias vidas lejos de aquí. Yo había aprendido a convivir con el vacío, con la rutina milimétrica que me mantenía en pie sin exigirme sentir nada. Café por las mañanas, plantas regadas a las 8, telenovelas por la tarde, limpieza profunda los viernes, llamadas breves de mis hijas los domingos. Existía, pero no vivía. Todo comenzó a cambiar por un detalle absurdo. La puerta del baño empezó a atascarse. Primero un rechinido, luego un empujón necesario, hasta que finalmente un día quedó completamente trabada y me encontré incapaz de entrar. Busqué tutoriales, intenté arreglarla, pedí consejo a mi vecina Doña Remedios, pero nada funcionaba. Fue ella quien me habló de su sobrino. Es responsable, trabajador y cobra justo, dijo. No imaginé que esa frase marcaría el inicio de algo que rompería todas mis certezas. Lo recuerdo como si hubiera sido hace unos minutos. El martes siguiente, a las 9 de la mañana, sonó el timbre. Miré por la ventana, una costumbre adquirida desde que vivía sola, y lo vi. Un hombre joven, alto, moreno, hermoso de una forma natural, cargando una caja de herramientas y vistiendo una camisa azul de trabajo. Tenía los hombros anchos, la postura firme y un rostro que mezclaba timidez con una ligera seguridad que solo dan los años de trabajo honesto. Cuando lo dejé entrar, mi voz tembló con una sutileza que él seguramente no notó. «Buenos días, señora. Soy Marco Antonio. Mi tía Remedios me dijo que necesita ayuda con una puerta». Su voz era grave, cálida, educada, con ese tono campechano que me hizo sentir acompañada después de tantos años. Lo guié hacia el baño, tratando de no sentirme ridícula por el vestido floreado improvisado que llevaba puesto ni por el cabello recogido sin esmero. Él revisó la puerta con movimientos expertos y explicó que tendría que lijar el marco y cambiar bisagras. Me ofrecía prepararle café mientras trabajaba. Cuando regresé con las tazas, vi la forma en que se movía, segura, firme, concentrada. Sus brazos estaban marcados por el trabajo físico, no por un gimnasio, y había una honestidad profunda en cada uno de sus gestos. Me preguntó si vivía sola. Contesté que desde hacía 6 años. «Lo siento mucho», dijo con una sinceridad que no dolía, sino que acompañaba. Él también había perdido a su padre joven y eso creó un hilo invisible entre nosotros. Al mediodía le ofrecí almorzar. Tenía caldo de pollo recién hecho, preparé demasiado, como siempre. Su sonrisa cuando aceptó me golpeó el pecho con una fuerza inesperada. Comió con apetito agradecido, elogiando mi sazón, contándome sobre su familia, sobre sus hermanos menores, sobre cómo la vida lo había empujado a trabajar desde adolescente. Me vio de una forma distinta. No sé en qué momento exacto ocurrió, pero hubo un instante en la mesa en el que sus ojos se encontraron con los míos y algo se detuvo entre nosotros. No era deseo todavía. Era un reconocimiento silencioso, como si dos almas solitarias se reconocieran aunque vinieran de mundos distintos. Cuando terminó sus reparaciones por la tarde, cobró menos de lo que merecía. Nuestros dedos se rozaron al entregarle el dinero y una corriente eléctrica subió por mi brazo hasta mi pecho. Él lo sintió también, lo vi en sus ojos. Ese instante, suave, mínimo, accidental, abrió una grieta en mi vida que se convertiría en un abismo de emociones del cual ya nunca pude escapar. Los días siguientes me descubrí recorriendo la casa con una mirada nueva, buscando cosas que necesitaban reparación.
La llave del jardín que goteaba, una ventana que no cerraba bien, una bisagra floja en un mueble. Excusas. Ridículas, pero suficientes para justificar mi deseo de verlo de nuevo. Pasé una semana entera debatiendo conmigo misma antes de tomar el teléfono. Cuando él contestó, su voz sonó contenta de oírme. Le di la lista. Concertamos una visita para el viernes. Ese viernes me encontré frente al espejo, eligiendo ropa con una atención que no tenía desde mi juventud. Me puse un vestido azul claro, dejé mi cabello suelto, me maquillé suavemente. Cuando Marco llegó, llevaba una camiseta blanca que delineaba su torso y un olor a jabón fresco que llenó mi casa entera. Sus ojos recorrieron mi figura con un brillo que trató de disimular. El día estuvo lleno de conversaciones, risas, pequeños silencios cargados. Cada detalle, cada gesto suyo, cada mirada sostenida, estaban llenando un hueco dentro de mí que yo creía muerto. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vendría después. Cuando finalmente tuve el valor de llamarlo una tercera vez, con una excusa aún más débil, y lo llevé a mi recámara para revisar una puerta que yo sabía perfectamente que no tenía ningún problema, algo cambió entre nosotros. Él lo notó de inmediato. Había una tensión suave, una vibración en el aire que hacía que cada centímetro de mi piel estuviera en alerta. Cuando él probó la puerta y me dijo: «No escucho nada extraño, señora. Parece estar bien». Lo sabía. Y él también. Me miró. No era la mirada del carpintero contratado. Era la mirada de un hombre que había sentido lo mismo que yo desde el primer día y que ya no sabía cómo disimularlo. Y cuando me preguntó suavemente: «Entonces, ¿por qué me llamó?», mi corazón se soltó. «Porque quería verte», susurré. «Porque no he podido dejar de pensar en ti». El silencio se volvió denso, casi físico. Y entonces él dio 2 pasos hacia mí. 2 pasos que retumbaron en mi pecho como un trueno. Sus manos tocaron mi rostro con una delicadeza que rompió todas mis defensas. «Yo tampoco he podido dejar de pensar en usted», susurró, su voz quebrada por algo que no era duda, sino deseo contenido. Y cuando sus labios tocaron los míos por primera vez, cuando sentí su cuerpo contra el mío, cuando sus manos descendieron lentamente por mi espalda como quien sostiene algo frágil y sagrado, supe que no había vuelta atrás. Supe que mi vida había cambiado para siempre. Supe que el amor, ese amor que creí enterrado con Javier, había vuelto de la forma más inesperada, más intensa, más peligrosa y más hermosa. Y esta es apenas la primera parte. Si quieres escuchar la continuación de mi historia, dale like a este vídeo, compártelo y suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que viene cambiará todo. Cuando desperté al día siguiente de aquel primer beso, ese beso que desató un torbellino que llevaba años dormido dentro de mí, lo primero que sentí fue el vacío frío al lado de mi cama. No porque él hubiera estado ahí, no, Marco no pasó la noche conmigo. Todo ocurrió en mi recámara, sí, pero no llegamos tan lejos esa primera vez. Fue apenas el inicio, el punto exacto donde nuestras vidas se tocaron lo suficiente para incendiarse, pero no tanto como para consumirse en un solo día. Aún así, despertar sola me hizo sentir una punzada de algo que no conocía desde mis 20, anticipación. Deseo. Un temblor suave que se encendía en mi pecho cada vez que recordaba sus manos sosteniendo mi rostro, su respiración acelerada mezclándose con la mía, la manera en que dijo mi nombre sin titubear, como si tuviera derecho a pronunciarlo así. Pasé horas intentando concentrarme en quehaceres domésticos sin éxito. Me sorprendí mirando cada espacio de la casa como si él siguiera ahí, apoyado en algún marco de puerta, sonriéndome con esa mezcla de timidez y seguridad que solo él tenía. Me descubrí tocando mi propio cuello en el punto exacto donde sus labios habían rozado mi piel. A mis casi 60 años, estaba sintiendo cosas que pensé que jamás volverían a estremecerme. Esa tarde, mientras preparaba un té de limón para calmar mis nervios, o eso intentaba, el teléfono sonó. Vi su nombre en la pantalla y mi corazón se volvió joven de nuevo. Contesté tratando de sonar tranquila, pero mi voz me traicionó. «Hola, Marco». «Hola, Adriana. ¿Puedo pasar un momento?». No me dio razones. No me explicó. No preguntó si estaba ocupada. Solo preguntó si podía venir. Y la verdad es que no había nada en el mundo que hubiese querido más en ese instante que volver a verlo. «Claro», respondí. «Cuando quieras». Llegó 15 minutos después. Venía sin herramientas, sin excusas. Solo él. Apenas abrió la puerta de la camioneta, lo vi repasar su camiseta simple con las manos, como si necesitara asegurarse de que estaba presentable. Ese gesto, tan tonto, tan humano, tan vulnerable, me robó el aliento. Cuando tocó la puerta, el sonido resonó como un latido dentro de mi casa. Lo dejé entrar y por unos segundos ninguno de los dos dijo nada.
Él me miraba con esa profundidad que parecía derrumbarme cada vez. Yo intentaba descifrar qué hacía ahí tan pronto después de lo que había pasado. Hasta que finalmente habló. No podía esperar más, dijo. Tenía que verte. No me tocó de inmediato. No fue impulsivo. Fue lento, preciso, como si el aire entre nosotros fuera delicado y pudiera romperse. Pero cuando su mano por fin rozó la mía, ese simple contacto fue suficiente para encender todo lo que habíamos dejado suspendido el día anterior. Me acercó por la cintura con una suavidad que solo un hombre fuerte y consciente de su fuerza podía tener. Me besó de nuevo. Esta vez no hubo duda, ni titubeo, ni distancia. Esta vez me tomó como si hubiera esperado años, como si hubiera deseado exactamente ese momento desde la primera vez que cruzamos miradas en mi pasillo. Su cuerpo se pegó al mío y entonces, sí, lo sentí. Sentí su tamaño, su firmeza, la urgencia contenida que llevaba días creciendo entre nosotros. Mi respiración se aceleró al instante. No recordaba la última vez que un hombre me deseó así, con esa necesidad profunda que se siente no solo en el cuerpo, sino en el alma. Adriana, susurró contra mi cuello, no sabes cuánto te he pensado. Me llevó hasta la sala, aunque apenas logramos cerrar la puerta. Todo parecía demasiado pequeño para la intensidad de ese instante. Me apoyó contra la pared con una delicadeza feroz, sus manos explorando mis brazos, mi cintura, mis caderas, como quien por fin encuentra algo que ha estado buscando sin saberlo. Yo lo rodeé con mis brazos, atrayéndolo más, hasta sentir cada línea de su cuerpo firme presionándose contra el mío. Mi respiración se cortó cuando su mano bajó por mi espalda, lenta, segura, poseedora. «Eres tan hermosa», murmuró. «Mucho más de lo que merezco». Y esa frase me derritió. No porque yo creyera que era cierto, sino porque pude escuchar la verdad en su voz. Él lo sentía de verdad. Nos besamos sin prisa y sin freno al mismo tiempo. Una contradicción perfecta. Sus labios bajaban por mi cuello con una reverencia que me hacía temblar. Yo apreté sus hombros, sintiendo los músculos tensos bajo mis dedos, deseando más, deseando lo que llevaba demasiado tiempo negándome. Cuando su mano llegó a mi muslo, levantando lentamente la tela de mi vestido, un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Me sentí viva, intensamente viva, como si el tiempo retrocediera y me devolviera la juventud perdida. Él lo notó. Lo sintió. Y sonrió contra mi piel. No tienes idea de lo que provocas en mí. Yo tampoco tenía idea de lo que él estaba provocando en mí. Nunca en mi vida había sentido algo así. Ni en mis 20s. Ni en mi matrimonio. Esto era diferente. Era fuego mezclado con ternura, deseo mezclado con respeto, urgencia mezclada con adoración. Marco deslizó su mano por mi pierna lentamente, subiendo por el interior de mi muslo, despertando partes de mí que creí muertas para siempre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un suspiro escapó de mis labios, un sonido que me tomó por sorpresa. Él levantó el rostro y me miró con un brillo intenso, como si ese pequeño suspiro hubiera sido la confirmación que necesitaba. «Adriana, dime que quieres esto», susurró, su voz áspera, temblante. Mis dedos se enterraron en su cabello, atrayéndolo hacia mí con una necesidad que ya no podía esconder. «Lo quiero», respondí. «Te quiero». Ese fue el punto exacto en el que dejó de contenerse. Me alzó como si mi cuerpo pesara menos que el aire, sosteniéndome con la fuerza de un hombre joven acostumbrado al trabajo físico. Me apretó contra él, mi espalda chocando suavemente contra la pared, mis piernas rodeando su cintura sin que tuviera que pedirme nada. La firmeza de su cuerpo contra el mío era abrumadora, deliciosa, imposible de ignorar. No había vuelta atrás para ninguno de los dos. Sus manos ascendieron por mi espalda y luego descendieron por mis caderas con una seguridad que hacía años no sentía en la piel de un hombre. Yo lo besé con una mezcla de urgencia y agradecimiento. Urgencia por todo lo que estábamos a punto de vivir, agradecimiento por lo que él estaba encendiendo dentro de mí. Él me sostuvo así un buen rato, besándome profundamente, devorándome con esa intensidad que solo tienen los hombres que aman con el cuerpo entero. Y yo me entregué a él sin miedo, sin vergüenza, sin reservas. Porque la verdad era simple, yo necesitaba sentirme deseada, viva, elegida. Él necesitaba sentirse visto, querido, aceptado. Éramos dos soledades chocando y encontrando un hogar inesperado. Cuando finalmente me llevó hasta mi recámara, lo hizo sin dejar de besarme. Íbamos tropezando entre risas, entre suspiros, entre miradas que hablaban más que cualquier palabra. Cuando me recostó sobre la cama, no lo hizo con brusquedad. Me acomodó como si fuera algo valioso, como si mi cuerpo mereciera ser tratado con cuidado y reverencia. Sus manos bajaron lentamente por mis muslos, acariciando, explorando, reconociendo terreno nuevo.
Yo arqueé la espalda sin control cuando sus labios descendieron por mi cuello, mis hombros, mi pecho. Sus dedos dibujaban caminos que me encendían desde dentro. Era como si mi piel despertara bajo su tacto, como si cada parte de mí hubiera estado dormida demasiado tiempo. «Eres increíble», susurró contra mi clavícula. Nunca había deseado a nadie así. Yo tampoco. Y eso me asustaba tanto como me emocionaba. Cuando finalmente nuestros cuerpos se unieron, cuando por fin sentí su tamaño, su fuerza, su profundidad invadiendo cada rincón de mí, no pude contener el gemido que escapó de mis labios. No quise contenerlo. No debía. Él me sostuvo por las caderas con firmeza, guiándome, cuidándome, entrando en mí con una mezcla perfecta de pasión y delicadeza. La sensación era abrumadora. Mi cuerpo temblaba bajo el suyo, incapaz de procesar la intensidad, el placer, la unión profunda que estaba experimentando por primera vez en tantos años. Él murmuraba mi nombre entre suspiros y yo lo repetía como un rezo, como si decir Marco fuera la única manera de mantenerme anclada a la realidad mientras mi cuerpo se incendiaba bajo el suyo. Fue largo. Fue lento. Fue urgente. Fue todo. Y cuando terminó, cuando quedó recostado a mi lado, respirando agitado, su pecho subiendo y bajando mientras mis dedos recorrían su piel morena, supe que lo que había pasado no era un impulso, ni un error, ni un desahogo de soledad. Era el inicio de algo que cambiaría nuestras vidas. Él me miró, me apartó un mechón de cabello de la frente y dijo algo que aún hoy me estremece. No quiero que esto sea solo una vez. Yo tampoco. Y no lo fue. Después de aquella mañana en mi cama, donde él y yo descubrimos una versión de nosotros mismos que habíamos mantenido enterrada durante años, todo cambió. No lo digo en sentido figurado. Lo digo con la certeza absoluta de una mujer que despertó viendo la luz filtrarse entre las cortinas mientras el cuerpo tibio de un hombre joven dormía a su lado, respirando profundo, como si estuviera descansando por primera vez en mucho tiempo. No quería moverme, no quería romper el hechizo. Lo observé por largos minutos, estudiando cada detalle. La línea fuerte de su mandíbula, las pestañas largas y espesas, la manera en que sus labios se relajaban ligeramente cuando dormía. Tenía un pequeño lunar en el hombro izquierdo que no había notado la noche anterior, y una cicatriz fina cerca de la clavícula, como una historia silenciosa que todavía no me había contado. Extendí la mano y rocé con la punta de mis dedos esa cicatriz. Él abrió los ojos despacio, como si mi toque lo llamara desde un sueño profundo. Cuando nuestras miradas se encontraron, hubo algo en su expresión, algo suave, cálido, vulnerable, que me golpeó el pecho como una ola. «Buenos días», murmuró con la voz ronca de recién despertado. «Buenos días», respondí, sintiendo que mi rostro se encendía. Se incorporó un poco, apoyando el codo en la cama mientras me miraba. Mi cabello estaba desordenado, mi camisón un poco arrugado, mi piel todavía sonrojada por lo que habíamos vivido horas antes. Y aún así, él me miraba como si yo fuera lo más hermoso que hubiera visto en su vida. «¿Estás bien?», preguntó, deslizando su mano hasta rozar mi mejilla. Asentí, pero mis ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. No de tristeza. De todo lo contrario. De alivio. De miedo. De gratitud. De algo profundo que estaba despertando en mí. «No llor», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «No es malo. Solo, no estoy acostumbrada a sentirme así». Él sonrió, una sonrisa lenta, tierna, sincera. «Yo tampoco». Marco se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, apartando las cortinas. El sol de Campeche entró con fuerza, bañando su silueta desnuda en un resplandor dorado que hizo temblar algo dentro de mí. La manera en que la luz delineaba sus hombros, sus brazos, la curva de su espalda, yo, que toda mi vida fui una mujer decente, cuidadosa, reservada, me descubrí observándolo con un deseo tan vivo que me dejó sin aliento. Él lo notó al volverse hacia mí. «Ven», me dijo con una voz suave pero firme. Me levanté lentamente, sintiendo un rubor subir por mis mejillas. Mi camisón resbaló por mis caderas, dejándome expuesta bajo la luz de la mañana. Creí que me sentiría avergonzada. Creí que él vería cada línea, cada marca de mis hijos, cada rastro de mis años vividos. Pero cuando sus ojos recorrieron mi cuerpo, no había juicio. Solo asombro. Solo adoración. Solo deseo puro. Se acercó a mí, tomó mis manos y las llevó a su pecho. «Adriana», susurró, «quiero que nunca vuelvas a esconderte. Ni de mí, ni de ti». Sus palabras me quebraron en un lugar muy profundo. Me tomó por la cintura, me atrajo hacia él, y me besó con esa mezcla perfecta de necesidad y ternura que había empezado a reconocer como su firma, como su manera de amar. No hubo prisa. No hubo urgencia. Hubo calma, hubo entrega, hubo una conexión que iba más allá del cuerpo.
Esa mañana hicimos el amor distinto, más lento, más íntimo, más profundo. No fue solo fuego. Fue pertenencia. Fue hogar. Después, desayunamos juntos en el patio, bajo la sombra del árbol de mango. Yo preparé café y él tostó pan con mantequilla, como si llevara años conociendo mi cocina. Cada gesto suyo era sencillo, natural, pero tenía un peso emocional enorme dentro de mí. No era solo un amante ocasional. Yo ya lo sabía. Él ya lo sabía. Éramos algo más. Mucho más. Pero la realidad, esa que siempre llega, empezó a colarse lentamente entre la magia. Mientras él lavaba los platos, porque insistió en ayudar, escuché la vibración de su teléfono sobre la mesa. Miró la pantalla y su expresión cambió apenas, tan sutil que alguien más no lo habría notado. Pero yo sí. ¿Todo bien?, pregunté, secando mis manos en una toalla. Él dudó. Y esa duda, esa sombra, se clavó en mí como una aguja. Mi hermano menor, respondió al fin. ¿Quieres saber dónde estoy? Siempre quieres saber dónde estoy. Intenté sonreír, pero sentí un nudo en la garganta. Él entendió. Me acercó y me abrazó por detrás, apoyando su mentón en mi hombro. No es por ti, susurró. Es solo, mi casa es un caos. Siempre hay ruido. Siempre alguien depende de mí. Y tú eres lo único tranquilo que tengo. Esas palabras deberían haberme reconfortado. Pero despertaron otro miedo, uno que no había querido enfrentar. Yo era mayor que él. Tenía hijas adultas. Nietos. Una vida entera construida antes de su nacimiento. Él tenía hermanos adolescentes, amigos jóvenes, un futuro largo, brillante, lleno de posibilidades. ¿Qué podía ofrecerle yo realmente, más allá de la pasión y la paz temporal? Ese pensamiento me atormentó durante días. Marco siguió visitándome con frecuencia. Al principio 2 veces por semana. Luego 3. Luego 4. A veces llegaba con herramientas y sin excusas, otras llegaba con excusas y sin herramientas. Cada vez que entraba por mi puerta, mi casa se llenaba de una alegría cálida que no recordaba desde que mis hijas eran pequeñas. Pero a pesar de la felicidad, la sombra seguía ahí. La sombra de la diferencia de edad. La sombra del mundo exterior. La sombra de mis hijas. La sombra de su juventud. La sombra de la opinión ajena. La primera vez que lo sentí realmente fue un jueves por la tarde. Él estaba sentado en mi sofá viendo una película conmigo, sus pies descalzos sobre la alfombra, mis piernas sobre las suyas, mi cabeza recostada en su hombro. Era una imagen tan íntima, tan hogareña, tan perfecta, que me asustó. Mi celular sonó de repente. Lucía. Marco me soltó despacio, como si no quisiera interrumpir el momento. Contesté. ¿Mamá?, dijo mi hija. ¿Estás ocupada? Te escucho agitada. Mentí. Estaba limpiando. Marco me miró. Yo miré al suelo. Lucía siguió hablando, yo seguí contestando, pero una culpa densa se instaló en mi pecho, porque era la primera vez que sentía que estaba traicionando a alguien. No a Javier. A mis hijas. A su idea de quién era yo. A la madre viuda, prudente, resignada, silenciosa, que siempre habían conocido. Cuando colgué, Marco me tomó la mano. No quiero ser un secreto para siempre, dijo suavemente, pero no voy a presionarte. Solo quiero saber si algún día vas a estar lista. No pude responder. Y esa falta de respuesta lo hirió más que cualquier palabra. Esa noche discutimos por primera vez. No fue una pelea grande. Fue un roce. Un quiebre pequeño. Pero suficiente para abrir una fisura. Marco, dije, tienes 32. Yo tengo 56. No quiero arruinarte la vida. No quiero que un día despiertes y te des cuenta de que pudiste tener una familia, hijos, una esposa de tu edad, y lo perdiste todo por estar conmigo. Su rostro se endureció. ¿Crees que no lo he pensado? ¿Crees que no sé lo que estoy haciendo? No soy un niño, Adriana. Te elegí. Yo te elegí. Pero yo no quiero que lo lamentes. ¿Y tú?, interrumpió. ¿Tú crees que yo no temo que algún día seas tú quien se arrepienta? Tú tienes nietos, una vida hecha, un pasado completo. Yo apenas estoy construyendo el mío. Su voz tembló y mi corazón también. Tengo miedo, admití. Nunca pensé volver a enamorarme. Nunca pensé tener que elegir entre mi felicidad y la tranquilidad de mi familia. Marco bajó la mirada. Sus hombros fuertes parecieron encogerse un poco. No quiero que elijas, susurró. Solo quiero que no huyas. Me abrazó. Y yo me aferré a él como si mi vida dependiera de ese abrazo. Pero la conversación quedó flotando entre nosotros como un fantasma. En los días siguientes, algo cambió. No entre nosotros dos. Entre nosotros y el mundo. Doña Remedios ya sospechaba.
Los vecinos comenzaban a notar que él venía demasiado seguido. Las miradas se alargaban. Los murmullos crecían. Y el peso de la realidad se hacía más fuerte. Aún así, cada beso suyo, cada caricia, cada encuentro en mi recámara, cada tarde en el patio, cada risa compartida, eran suficientes para empujar mis miedos un día más hacia adelante. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. El día en que Patricia, mi hija menor, apareció sin avisar. El sonido de su llave entrando en la puerta me heló la sangre. Marco estaba conmigo. En mi cama. Juntos. Desnudos. Ese día marcó un antes y un después. Y lo que ocurrió cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. El sonido de la llave girando en la cerradura atravesó mi pecho como un rayo. No fue un golpecito suave, ni un ruido que pudiera confundirse con el viento o un vecino. Fue la entrada firme, directa, brutalmente real de alguien que tenía derecho a estar allí. Y ese alguien, lo supe en cuanto escuché la puerta abrirse, era Patricia. Mi sangre se heló. No tuve tiempo de moverme. No tuve tiempo de pensar. Marco estaba a mi lado, desnudo, con el pecho aún agitado por lo que habíamos vivido minutos antes. Me miró con los ojos muy abiertos, su respiración se detuvo, sus músculos se tensaron como si de pronto necesitara esconderse y no supiera dónde. ¿Quién es?, susurró él, aunque ya conocía la respuesta por mi expresión. Mi hija, dije con un hilo de voz. Patricia. La voz de mi hija llenó la sala. Mamá, ¿estás aquí? Vine a llevarte las cosas que me pediste de playa. El terror me recorrió desde la nuca hasta las piernas. No podía dejar que me encontrara así. No podía exponerlo a él. No podía vivir esa conversación en ese instante. Era demasiado pronto, demasiado crudo, demasiado peligroso. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que golpeaba contra la cama. Marco saltó de la cama, tomó su ropa del suelo con la urgencia de un hombre en guerra. Yo me cubrí con la sábana, mi respiración descontrolada, mi cuerpo entero ardiendo de nervios. ¿Qué hago?, murmuró él, con voz baja y desesperada. Miré a mi alrededor. No había muchas opciones. La ventana daba al patio interior, pero estaba cerrada. El closet era demasiado pequeño. Solo quedaba un lugar. La despensa, susurré. Es lo único. Ve. Rápido. Te voy a cubrir. Él dudó. No quiero esconderme. Marco, lo interrumpí, con una urgencia que me desgarró la voz. Por favor. Te lo ruego. Nuestros ojos se encontraron por un instante que se sintió eterno. Él vio el miedo real en mis ojos. El miedo de perderlo. El miedo de que mi hija lo juzgara sin conocerlo. El miedo de que todo lo que habíamos construido se derrumbara en un segundo. Asintió. Sin una palabra más se vistió apresuradamente y salió de la habitación, descalzo, con su camiseta mal puesta, con el cabello aún húmedo de sudor y deseo. Lo vi desaparecer por el pasillo y mi corazón se rompió en dos. Una parte se fue con él, la otra se quedó atrapada dentro de mi pecho. Patricia subió las escaleras. Yo apenas tuve tiempo de ponerme una bata y acomodar mi respiración antes de que ella apareciera en la puerta de mi recámara. Mamá, ¿por qué tardaste tanto en contestar? Te llamé 2 veces. ¿Estabas dormida? Dormida. Ojalá hubiera sido tan simple. Estaba descansando, mi amor, dije sin mirarla completamente a los ojos. Pero Patricia era aguda. Siempre lo fue. Observó la habitación. Miró la cama. Miró mis mejillas encendidas. Olió el aire. La habitación todavía conservaba el aroma mezclado de nuestros cuerpos, ese perfume cálido que la pasión deja como rastro inevitable. Mamá, dijo lentamente. ¿Estás bien? Sí, claro, contesté con una sonrisa torpe. Solo, un poco acalorada. Patricia entrecerró los ojos, olfateando algo que no podía nombrar todavía. ¿Estás enferma?, preguntó. Te noto rara. Rara. La palabra me atravesó. Estaba enamorada, estaba viva, estaba temblando aún por el contacto de Marco. Sí, estaba rara. Radicalmente distinta a lo que ella conocía de mí. No, no estoy enferma, respondí con más firmeza de la que esperaba. Solo necesito un poco de aire. Ella dejó la bolsa que traía sobre la cama. Bueno, traje las cosas que me pediste. Pensé pasar un rato contigo antes de volver al trabajo. Mi corazón dio un salto. Marco seguía escondido en la despensa. Sudando. Asustado. Incómodo. No podía permitir que Patricia se quedara ahí horas. Tenía que sacarla. Tenía que inventar algo. Ay, mi amor, justo me acordé que quedé de llamar a Lucía, mentí torpemente. Hoy tiene cita con el pediatra de Sebastián y quería saber cómo iba todo. Y también tengo que preparar unas cosas. ¿Te parece si hablamos más tarde? Patricia levantó una ceja.
¿Quieres que me vaya? Su tono no era de ofensa, era de sospecha. No, mi amor, no es eso. Solo que me agarraste desprevenida. Algo en mi voz, en mi mirada, en mi postura, la hizo fruncir el ceño. ¿Estás segura de que estás bien? Insistió. Segurísima, dije, evitando mirarla demasiado. Patricia dio un paso más dentro de la habitación y yo sentí un latido de pánico. Si avanzaba un poco más, si abría la puerta del pasillo, si iba hacia la cocina, lo encontraría. Y todo explotaría ahí mismo. Mi amor, dije rápidamente, poniéndole la mano en el hombro. De verdad, hablamos después. Prometo llamarte apenas termine mis cosas. Ella me miró fijamente. Y yo sentí que estaba viendo a través de mí, como si fuera de cristal. Pero finalmente suspiró. Está bien. Pero mamá, por favor, no me ocultes nada. Si pasa algo, si estás mal, si necesitas ayuda, yo estoy aquí. Esas palabras me atravesaron. Casi me rompen. Pero logré mantenerme entera. Lo sé, mi vida. Gracias. La abracé, temiendo que en ese abrazo pudiera sentir aún en mi piel el calor del cuerpo de Marco. Cuando Patricia bajó por las escaleras, esperé hasta escuchar la puerta cerrarse. Solo entonces mis piernas cedieron. Me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento. Marco, susurré. Y él salió. Abrió la puerta de la despensa despacio, como un hombre que ha estado conteniendo un huracán en el pecho. Tenía la camiseta pegada al cuerpo, el cabello húmedo, el rostro rojo por la falta de aire y la incomodidad de haber estado encerrado ahí tanto tiempo. Pero lo que me mató no fue su estado físico. Fue su expresión. Una mezcla de vergüenza, dolor y algo más profundo. Algo que no esperaba ver, decepción. Lo siento, dije inmediatamente. No sabía qué hacer. No podía dejar que te viera. No así. No todavía. Él bajó la mirada. No quiero ser tu secreto, Adriana. Su voz no tenía enojo. Tenía tristeza. Y esa tristeza me rompió más que cualquier grito. Me acerqué, tomé su rostro entre mis manos. Marco, por favor. No lo entiendas así. No es vergüenza. Es miedo. Ellas no están listas. ¿Y tú? Preguntó con un tono tan suave que dolía. ¿Tú sí estás lista? Mi voz tembló. Estoy intentándolo. Él cerró los ojos un instante, respiró profundamente y se apoyó en la pared, dejándose caer hasta quedar sentado en el suelo. Yo me arrodillé frente a él. No quiero perderte, dije sinceramente, con lágrimas en los ojos. Él me tomó la mano. No me vas a perder. Pero esto, miró hacia la puerta, no podemos vivirlo siempre así. Lo abracé. Él me abrazó de vuelta. Y en ese abrazo entendí que la historia que estaba viviendo ya no era solo una aventura. No era solo pasión. No era solo compañía. Era amor. Amor real. Amor imposible. Amor visible y escondido al mismo tiempo. Amor que pedía ser reconocido. Amor que pronto, muy pronto, iba a estallar frente a mis hijas, frente a mi familia, frente a mi mundo entero. Y lo que ocurrió después, no solo nos expuso. Nos cambió para siempre. Después de aquel día en que Marco tuvo que esconderse en la despensa como si fuera un ladrón y no el hombre que acababa de devolverme la vida, supe que no podía seguir así. Lo supe desde que cerré la puerta detrás de Patricia. Lo supe cuando escuché la respiración agitada de Marco mientras salía del escondite. Lo supe cuando vi cómo desviaba la mirada para que no notara que tenía los ojos brillosos, luchando consigo mismo para no explotar. Lo supe cuando me dijo en voz baja, no quiero ser tu secreto, Adriana. Pero saber algo y tener el valor para enfrentarlo son cosas distintas. Los días siguientes fueron extraños. Seguíamos viéndonos, sí, pero había un aire distinto entre nosotros. No se había apagado la pasión. De hecho, cuando nos encontrábamos, parecía incluso más intensa, más urgente, como si ambos sintiéramos que cada abrazo podía ser el último. Pero detrás del deseo había una sombra. Una sombra que yo había creado. Él trataba de ocultarlo, pero yo lo veía. Cada vez que yo miraba mi teléfono antes de contestar, él bajaba la vista. Cada vez que yo mencionaba a mis hijas, él se ponía rígido. Cada vez que hablábamos de futuro, había un silencio incómodo que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Yo también estaba rota por dentro, aunque tratara de mostrarme fuerte. ¿Por qué lo amaba? Lo amaba con una fuerza que me sorprendía. Lo amaba con el corazón que había jurado enterrar cuando Javier murió. Y aún así, tenía miedo. Miedo de que mis hijas no lo aceptaran. Miedo de que mi familia pensara que estaba actuando como una adolescente ridícula. Miedo de perder el respeto de mis nietos. Miedo de convertirme en un chisme. Pero, sobre todo, miedo de perderlo a él.
Y ese miedo se volvió insoportable cuando un lunes por la tarde, mientras estábamos en la sala, Marco recibió una llamada. Contestó, pero se levantó para hablar en el pasillo. Yo escuché la voz de una mujer del otro lado, aunque no podía entender lo que decía. No era su madre. No era su tía. Era una voz joven. Mi pecho se apretó de golpe. Cuando colgó, volvió a la sala y yo intenté sonreír como si nada, pero mis manos temblaban. ¿Todo bien?, pregunté. Él me miró durante unos segundos, como evaluando si debía decirme la verdad. Era mi hermana, dijo finalmente. Quiere que vaya a cenar el miércoles. Yo casi nunca voy y está preocupada. Me obligué a respirar. No era lo que temía. No era otra mujer. Pero aún así, aquel instante me hizo ver lo frágil que era todo. Yo no conocía su mundo. No conocía a su familia. No formaba parte de su vida fuera de estas paredes. Yo era su refugio, pero también su secreto. Y él, sin culpa alguna, era ya mi amor. Después de aquella llamada, hubo un silencio entre nosotros que ninguno quiso reconocer. Él se levantó más temprano ese día. Me besó antes de irse, me dijo que me quería, pero había algo en sus ojos, algo que no había visto antes. Distancia. Duda. Y eso me destrozó. Pasé la noche entera despierta, pensando en todo. En la vida que había tenido con Javier. En los años de soledad. En la culpa que cargaba por sentirme viva otra vez. En mis hijas. En el qué dirán. En mis miedos. Y sobre todo, en Marco. A la mañana siguiente, caminé por la casa como un fantasma, deteniéndome en cada rincón que él había tocado. La cocina donde me abrazaba por detrás mientras preparaba café. La sala donde nos quedábamos horas hablando. El pasillo donde me tomaba de la mano sin decir nada. Mi recámara, donde me devolvía la juventud. Me di cuenta de que ya no podía vivir entre sombras. Y entonces ocurrió algo que nunca esperé. Esa tarde, Lucía llamó. «Mamá, ¿estás ocupada?», preguntó. «Voy camino a Campeche. Quiero verte. Tenemos que hablar». El mundo se detuvo. Mi hija mayor nunca decía tenemos que hablar a menos que algo serio fuera a suceder. Intenté respirar. «Claro, mi amor. Te espero». Colgué. Miré la casa. Miré el reloj. Miré mi vida entera detrás de mí. Un pensamiento me atravesó de golpe. Es ahora. O lo pierdes para siempre. Cuando Marco llegó esa tarde, porque siempre venía los martes, yo ya había tomado una decisión. Lo esperé en la sala. Mi corazón latía tan fuerte que mis propios pasos me parecían ajenos. Él entró sonriendo. Siempre sonreía al verme. Aunque estuviera cansado. Aunque hubiera tenido un día duro. Aunque el mundo lo golpeara. Yo era su lugar seguro. Pero ese día la sonrisa se le apagó apenas me vio. «¿Qué pasa?», preguntó, acercándose con cautela. Yo lo miré con todos mis miedos a flor de piel. «Marco, ya no puedo seguir ocultándote», dije sin rodeos. «Hoy viene Lucía. Y quiero que estés aquí cuando llegue». Sus ojos se agrandaron. Se quedó quieto. Como si mis palabras fueran una explosión silenciosa. Patricia entró sin avisar, como si el destino hubiera decidido que nada, absolutamente nada, podía quedar oculto por más tiempo. La puerta se abrió con ese golpe rápido y familiar, ese sonido que durante años había sido señal de visita, de risa, de familia, pero que ahora, en medio de aquel silencio tenso, cayó sobre nosotros como un trueno que dividía el aire en dos. «¿Mamá?», llamó desde el recibidor. «Lucía me dijo que venía para acá. ¿Por qué no contestaste mis mensajes?». Lucía, que seguía con la respiración temblorosa, se giró hacia la puerta. Marco apretó mi mano con una fuerza que parecía decirme no te suelto pase lo que pase. Y yo no sabía si podía sostenerme. Mi corazón estaba dividido entre dos mundos, el amor que acababa de encontrar y el amor que había construido durante toda una vida con mis hijas. Patricia apareció en la entrada de la sala. Tenía el cabello recogido, el uniforme del hotel aún puesto y el ceño fruncido por la molestia. Pero cuando sus ojos nos encontraron a los tres, yo de pie, Marco a mi lado, Lucía con lágrimas acumulándose, la expresión de molestia se transformó en shock puro. «¿Qué?», repitió, mirando a Marco como si no pudiera creer lo que veía. «No. No puede ser». Su respiración se aceleró. «Mamá, ¿quién es este hombre? ¿Qué está pasando?». Lucía no habló. Estaba demasiado ocupada intentando entender lo que ya había visto. Marco dio un paso adelante, como había hecho con Lucía, mostrando una valentía que me hacía amarlo aún más. Pero yo tuve que intervenir. No podía dejar que él enfrentara solo el peso de mis hijas. «Patricia». «Lucía», comencé, sintiendo que las palabras me desgarraban por dentro. No sé cómo explicarles esto sin que duela.
Solo sé que llevo 6 años tratando de sobrevivir desde que su papá murió. 6 años sintiéndome vacía. 6 años creyendo que la vida ya había terminado para mí. Mis manos temblaron. Marco me sostuvo. Y entonces, continué. Entonces apareció Marco. Y me devolvió algo que yo creía perdido para siempre. Lucía me miraba con ojos llenos de preguntas que aún no sabía cómo responder. Patricia, en cambio, parecía incapaz de aceptar la escena. Dio un paso atrás, como si quisiera escapar. No, dijo ella. Mamá, no puedes estar diciendo esto en serio. Es un muchacho. Es más joven que yo. Se detuvo, tragando saliva. ¿Desde cuándo? Su voz se quebró. Desde hace unos meses, respondí con sinceridad. Pero no es un juego. No es algo superficial. No es... Mi voz se apagó un instante. No es una aventura. Lo amo. Lucía inhaló bruscamente, como si mis palabras fueran un golpe en el estómago. Patricia, en cambio, explotó. ¿Cómo pudiste? Gritó, las lágrimas cayendo sin control. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué lo escondiste? ¿Por qué dejaste que entrara en nuestra casa como si fuera un desconocido? Marco cerró los ojos un segundo, como si cada palabra fuera un latigazo sobre su espalda. Patricia, dije acercándome a ella. Mi amor, yo tenía miedo. Miedo de sus reacciones. Miedo de que pensaran que estaba traicionando a su papá. Miedo de que no lo aceptaran. Patricia me interrumpió, avanzando hacia Marco con el rostro desencajado. ¿Y tú? Le dijo. ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes? ¿Quieres dinero? ¿Quieres aprovecharte de mi mamá? Marco dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de un dolor que jamás olvidaré. No, dijo con firmeza. Yo no quiero nada de su mamá que no sea su compañía. Yo la amo. No tengo nada que ofrecerle más que trabajo honesto y cariño real. ¿Y si eso no es suficiente para ustedes? No lo es, gritó Patricia. Patricia. La regañé, sintiendo que mi corazón estaba a punto de romperse. Pero Lucía intervino. Basta, dijo en voz baja, sorprendiendo a todos. Basta ya. Todos nos giramos hacia ella. Lucía estaba llorando, sí, pero en sus ojos ya no había solo shock. Había comprensión. Había un proceso interno que yo veía desarrollarse como un amanecer lento. Mamá, dijo, limpiándose una lágrima. Nunca te vi hablar así desde que papá murió. Nunca te vi mirarlo a alguien así. Nunca te vi tan viva. Patricia la miró con incredulidad. ¿De qué lado estás? Del de mamá, respondió Lucía sin temblar. Y del de la verdad. Se acercó a Marco. Marco, dijo con un hilo de voz. Mi mamá no ha sido feliz desde la muerte de mi papá. ¿Y si tú? Trago saliva. Si tú la estás haciendo sonreír otra vez, no sé si estoy lista para aceptarlo. Pero tampoco puedo destruirlo. Marco inclinó la cabeza. Patricia estaba paralizada. Miraba a su hermana, miraba a Marco, me miraba a mí, como si estuviera presenciando un terremoto y no supiera dónde ponerse a salvo. No quiero reemplazar a nadie, dijo Marco entonces, con una sinceridad tan desgarradora que incluso Patricia quedó en silencio. Yo sé que su papá fue un buen hombre. Y sé que siempre será importante. Yo no vengo a ocupar su lugar. Yo solo quiero caminar con ella. Nada más. El silencio que siguió fue intenso. Un silencio lleno de respiraciones quebradas y corazones expuestos. Y entonces, inesperadamente, Patricia rompió a llorar. Lloró como una niña. Como cuando se cayó la primera vez. Como cuando tuvo miedo a dormir sola. Como cuando Javier murió. No quiero perderte, mamá, dijo entre sollozos. Pensé que, no sé. Pensé que ya estabas bien como estabas. Pensé que no necesitabas a nadie más. Pensé que si alguien llegaba, iba a quitarme un pedazo de ti. Corrí hacia ella y la abracé con toda la fuerza que me quedaba. Nunca vas a perderme, susurré. Nunca. Pero no puedo seguir viviendo muerta por dentro para que ustedes me vean fuerte. No puedo seguir escondiéndome. Ella lloró en mis brazos durante mucho rato. Patricia entró sin avisar, como si el destino hubiera decidido que nada, absolutamente nada, podía quedar oculto por más tiempo. La puerta se abrió con ese golpe rápido y familiar, ese sonido que durante años había sido señal de visita, de risa, de familia, pero que ahora, en medio de aquel silencio tenso, cayó sobre nosotros como un trueno que dividía el aire en dos. «¿Mamá?», llamó desde el recibidor. Lucía me dijo que venía para acá. ¿Por qué no contestaste mis mensajes? Lucía, que seguía con la respiración temblorosa, se giró hacia la puerta. Marco apretó mi mano con una fuerza que parecía decirme no te suelto pase lo que pase.
Y yo no sabía si podía sostenerme. Mi corazón estaba dividido entre dos mundos, el amor que acababa de encontrar y el amor que había construido durante toda una vida con mis hijas. Patricia apareció en la entrada de la sala. Tenía el cabello recogido, el uniforme del hotel aún puesto y el ceño fruncido por la molestia. Pero cuando sus ojos nos encontraron a los tres, yo de pie, Marco a mi lado, Lucía con lágrimas acumulándose, la expresión de molestia se transformó en shock puro. ¿Qué? Repitió, mirando a Marco como si no pudiera creer lo que veía. No. No puede ser. Su respiración se aceleró. Mamá, ¿quién es este hombre? ¿Qué está pasando? Lucía no habló. Estaba demasiado ocupada intentando entender lo que ya había visto. Marco dio un paso adelante, como había hecho con Lucía, mostrando una valentía que me hacía amarlo aún más. Pero yo tuve que intervenir. No podía dejar que él enfrentara solo el peso de mis hijas. Patricia. Lucía. Comencé, sintiendo que las palabras me desgarraban por dentro. No sé cómo explicarles esto sin que duela. Solo sé que llevo 6 años tratando de sobrevivir desde que su papá murió. 6 años sintiéndome vacía. 6 años creyendo que la vida ya había terminado para mí. Mis manos temblaron. Marco me sostuvo. Y entonces, continué. Entonces apareció Marco. Y me devolvió algo que yo creía perdido para siempre. Lucía me miraba con ojos llenos de preguntas que aún no sabía cómo responder. Patricia, en cambio, parecía incapaz de aceptar la escena. Dio un paso atrás, como si quisiera escapar. No, dijo ella. Mamá, no puedes estar diciendo esto en serio. Es un muchacho. Es más joven que yo. Se detuvo, tragando saliva. ¿Desde cuándo? Su voz se quebró. Desde hace unos meses, respondí con sinceridad. Pero no es un juego. No es algo superficial. No es, mi voz se apagó un instante. No es una aventura. Lo amo. ¿Cómo pudiste? Gritó, las lágrimas cayendo sin control. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué lo escondiste? ¿Por qué dejaste que entrara en nuestra casa como si fuera un desconocido? Marco cerró los ojos un segundo, como si cada palabra fuera un latigazo sobre su espalda. Patricia, dije acercándome a ella. Mi amor, yo tenía miedo. Miedo de sus reacciones. Miedo de que pensaran que estaba traicionando a su papá. Miedo de que no lo aceptaran. Patricia me interrumpió, avanzando hacia Marco con el rostro desencajado. ¿Y tú? Le dijo. ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes? ¿Quieres dinero? ¿Quieres aprovecharte de mi mamá? Marco dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de un dolor que jamás olvidaré. No, dijo con firmeza. Yo no quiero nada de su mamá que no sea su compañía. Yo la amo. No tengo nada que ofrecerle más que trabajo honesto y cariño real. Y si eso no es suficiente para ustedes. No lo es, gritó Patricia. La regañé, sintiendo que mi corazón estaba a punto de romperse. Pero Lucía intervino. Basta, dijo en voz baja, sorprendiendo a todos. Basta ya. Todos nos giramos hacia ella. Lucía estaba llorando, sí, pero en sus ojos ya no había solo shock. Había comprensión. Había un proceso interno que yo veía desarrollarse como un amanecer lento. Mamá, dijo, limpiándose una lágrima. Nunca te vi hablar así desde que papá murió. Nunca te vi mirarlo a alguien así. Nunca te vi tan viva. Patricia la miró con incredulidad. ¿De qué lado estás? Del de mamá, respondió Lucía sin temblar. ¿Y del de la verdad? Se acercó a Marco. Marco, dijo con un hilo de voz. Mi mamá no ha sido feliz desde la muerte de mi papá. ¿Y si tú, trago saliva? Si tú la estás haciendo sonreír otra vez, no sé si estoy lista para aceptarlo. Pero tampoco puedo destruirlo. Marco inclinó la cabeza. Patricia estaba paralizada. Miraba a su hermana, miraba a Marco, me miraba a mí, como si estuviera presenciando un terremoto y no supiera dónde ponerse a salvo. No quiero reemplazar a nadie, dijo Marco entonces, con una sinceridad tan desgarradora que incluso Patricia quedó en silencio. Yo sé que su papá fue un buen hombre. Y sé que siempre será importante. Yo no vengo a ocupar su lugar. Yo solo quiero caminar con ella. Nada más. El silencio que siguió fue intenso. Un silencio lleno de respiraciones quebradas y corazones expuestos. Y entonces, inesperadamente, Patricia rompió a llorar. Lloró como una niña. Como cuando se cayó la primera vez. Como cuando tuvo miedo a dormir sola. Como cuando Javier murió. No quiero perderte, mamá, dijo entre sollozos. Pensé que, no sé. Pensé que ya estabas bien como estabas. Pensé que no necesitabas a nadie más.
Pensé que si alguien llegaba, iba a quitarme un pedazo de ti. Corrí hacia ella y la abracé con toda la fuerza que me quedaba. Nunca vas a perderme, susurré. Nunca. Pero no puedo seguir viviendo muerta por dentro para que ustedes me vean fuerte. No puedo seguir escondiéndome. Ella lloró en mis brazos durante mucho rato. Marco, respetuoso, se apartó a un lado. Lucía se acercó también y nos abrazó a las dos. Era un cuadro tan profundamente humano que me dolió el alma. Al final, cuando Patricia se calmó, levantó la vista hacia Marco. No prometo nada, dijo. Pero, si de verdad amas a mi mamá, voy a intentar conocerte. Marco asintió con los ojos brillosos. Eso es todo lo que necesito. Aquella tarde cambió todo. No fue perfecto. No fue fácil. No fue mágico. Fue real. Lucía se quedó un rato conversando con nosotros. Patricia también. Marco se mantuvo en un segundo plano, sin invadir, sin forzar. Era como si supiera que estaba caminando sobre terreno sagrado. Cuando mis hijas se fueron, cada una con emociones mezcladas, Marco se acercó a mí despacio. Estoy orgulloso de ti, me dijo, acariciando mi rostro. Fuiste valiente. Yo me derrumbé en sus brazos. No de tristeza. No de miedo. De alivio. El peso más grande de mi vida había comenzado a levantarse. Y eso abrió las puertas para todo lo que vino después. Las visitas sorpresivas de Patricia dejaron de ser un terror. Lucía comenzó a mandar mensajes preguntando por Marco. Los cumpleaños familiares se volvieron menos tensos. Mis nietos empezaron a llamarlo Marquito. Mi casa dejó de ser un escondite y se convirtió en nuestro hogar. Meses después, cuando Marco me pidió matrimonio en el patio, mientras el atardecer pintaba el cielo de Campeche en tonos rosados, lo supe con certeza absoluta. El amor no tiene edad. El amor no pide permiso. El amor llega cuando tiene que llegar. El amor que creía perdido, regresó. Nos casamos 6 meses después, rodeados de mi familia, sus hermanos, mis nietos, las flores de mi jardín, y el espíritu de Javier acompañándonos desde algún lugar que yo no puedo ver, pero sí puedo sentir. Hoy, mientras escribo esta historia desde la misma mesa donde Marco desayuna conmigo cada mañana, solo puedo decirte algo. Nunca renuncies a la posibilidad de ser feliz. Nunca cierres la puerta del corazón por miedo a lo que dirán. Nunca pienses que es tarde. Nunca pienses que no mereces. El amor puede llegar 2 veces. El amor puede sanar lo que parecía irremediable. El amor puede reconstruir lo que se quebró. Yo soy prueba viva de eso. Y si mi historia te tocó, aunque sea un poquito, suscríbete al canal, deja tu like, comparte esta historia y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Aquí, siempre habrá un lugar para ti.